Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a contarles un poco las soluciones de un simulacro de evaluación, el que puse número 3, que como en los anteriores voy a comentarles un poco la generalidad de la propuesta y luego voy a contar las soluciones que ya están desarrolladas, no las voy a desarrollar en la pizarra. Tienen, como los demás simulacros, tienen 3 ejercicios. En el primero tienen una ecuación diofántica, digamos que la parte A y la parte B tienen que ver con la ecuación diofántica. La parte C es un problema de múltiplos que se resuelve usando inducción completa. Después tenemos el ejercicio 2, que tiene 2 apartados, digamos que están enganchados uno con el otro, ¿sí? En principio se nos dice que, bueno, eh, que un número tiene 30 divisores y a partir de eso se nos piden cosas, digamos. Y el ejercicio 3, que es de número complejo, también los 2 apartados están enganchados, ¿sí? El primero es un sistema de ecuaciones con incógnitas Z y W. Y el segundo es una ecuación de tercer grado, ¿tá? Donde se da como un dato de que uno de los dos complejos hallados en el apartado anterior, o sea, o el Z o el W, es solución de la ecuación. Me voy a las soluciones y allí les voy a ir haciendo comentarios. Bueno, tengo acá la solución desarrollada. Empecemos por el 1. Tenemos una ecuación diofántica que, si ustedes se fijan, la diferencia con otras que hemos resuelto, el resultado de la ecuación, es decir, el C, es desconocido. La ecuación es 20x más 48y igual a P. No se nos va a pedir, al menos en este caso, que resolvamos una ecuación genérica, sino que vamos a tener que hallar con algún dato el P. Para eso es la parte A, donde nos dice que hallemos el valor de P sabiendo que el par 3 menos 1 es solución de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que el par 3 menos 1 es solución de la ecuación, que al sustituir la X por 3 y la Y por menos 1, digamos, se verifica la igualdad que presenta la ecuación. Entonces, basta entonces con sustituir la X por 3, la Y por menos 1, y el resultado de esa expresión de 20x más 48y va a dar lo que es el valor de P. En este caso, 20 por 3 más 48 por menos 1 da menos 12. Yo le puse 12, ahí tengo que corregir algo. Pifié, pifié, está bien. 60 menos 48 da 12, o sea que para la parte B, que dice resuelva completamente la ecuación, planteamos cuál es la ecuación ahora que tenemos que resolver. El P ya no es P, sino que es 12. La ecuación entonces es 20x más 48y igual a 12. Fíjense que en este caso hay una parte que tenemos adelantada de la resolución de la ecuación. Recuerden que para resolver la ecuación diofántica nosotros tenemos que averiguar el máximo común divisor de 48 y 20, que da 4. ¿Sí? Después tendríamos que encontrar una solución particular y luego escribir la ecuación genérica que depende de t. Pero, gracias al apartado A, nosotros conocemos una solución particular. El 3 menos 1 es una solución particular. Entonces, si bien podemos usar el algoritmo extendido de Euclides para encontrar otra solución particular, ¿por qué vamos a encontrar otra si conocemos una del apartado A? Entonces la vamos a usar, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, acá no tengo planteado el algoritmo extendido de Euclides para la solución particular porque uso la del apartado A. Eh, También podría pasar que tenga alguna solución muy obvia. Pasó en uno de los simulacros que era 0,3 o algo así. Y bueno, nada, después escribimos una solución general usando la fórmula
X sub 0 más B sobre D por K. En otras soluciones, si se usa el T en vez del K o el H, igual. Ahí pueden revisar las cuentas. La solución general es la que, digamos, con la fórmula que venimos usando. Y el apartado C, tenemos que probar que esta expresión, que es una suma de dos potencias, es múltiplo de 9. En este caso, 7 a la 2n más 1 más 2 a la 2n más 1, esto es múltiplo de 9 para todo n natural. O sea, cuando dice para todo n natural, es a partir de 0. Si fuera a partir de otro natural, diría a partir de n igual 1, para todo natural no nulo, por ejemplo, sería a partir de 1. En este caso es a partir de 0. Por tanto, el paso base es para n igual 0. En este caso sustituyo todas las n que aparezcan en la expresión por 0 y verifico que eso es algo múltiplo de 9. Fíjense que tenemos que 7 a la 2 por 0 más 1 más 2 por 0 a la 2 por 0 más 1. No sé si dije bien, estoy acá. Es 7 más 2, que es 9. ¿Sí? Bien, planteamos la hipótesis, planteamos la tesis. Fíjense, un asunto importante que es que los exponentes son iguales y al sustituir en el n más 1 en esta expresión, que es 2n más 1, me quedaría 2 por n más 1 más 1, que eso es 2n más 1, perdón, 2n más 2 más 1, que es 2n más 3. O sea que directamente le puse a los dos exponentes 2n más 3. En la demostración, como les explico siempre, yo empiezo por este lado de la igualdad, ¿sí? Por el 7 a la 2n más 3 más 2 a la 2n más 3, e intento ir haciendo algunas manipulaciones algebraicas para probar que eso es múltiplo de 9. La clásica que se usa con los de potencias, el 7 a la 2n más 3 lo puedo escribir como 7 a la 2n más 1 por 7 a la 2, lo mismo con el 2 a la 2n más 3. Esto nos queda, si desarrollamos cuánto vale 7 al cuadrado y cuánto vale 2 al cuadrado, nos queda que el 7 a la 2n más 1 lo tenemos 49 veces, mientras que el 2 a la 2n más 1 lo tenemos 4 veces. Pero resulta, no se olviden que nosotros tenemos que, digamos, tener en cuenta la hipótesis. En la hipótesis nos dice que si tuviéramos uno de cada una de estas potencias, o sea, una vez el 7 a la 2n más 1 y una vez el 2 a la 2n más 1, eso daría como resultado algo múltiplo de 9. Ahora, básicamente lo que nos está diciendo es que si tuviéramos la misma cantidad, porque si yo tomo 2 veces cada potencia o 10 veces cada potencia, digamos, podríamos factorizar y poner 10 por esa suma, ¿no? La suma de la hipótesis. En este caso, como tengo 4 veces una de las potencias y 49 veces una de las 4 potencias, yo lo que puedo hacer es asociarlas 4 veces. Entonces, me va a quedar por un lado el 4 por 7 a la 2n más 1 más 2 a la 2n más 1. Y por otro lado, me va a quedar 45, y acá hay una cosa mal que la voy a ir a corregir a la parte escrita. 45 por 7 a la 2n más 1. Este 45 no está solo, sino que es 45 veces el 7 a la 2n más 1, lo que es múltiplo de 9. O sea que lo que tengo ahí es una suma de múltiplos de 9, por tanto, esto es múltiplo de 9. El ejercicio 2 nos dice que tenemos un número natural del que sabemos que tiene 30 divisores, y nada más. El primer apartado nos dice que escribamos las posibles descomposiciones en producto de factores primos de en función de sus factores primos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos imaginamos, por ejemplo, antes de ir a la solución, fíjense que, por ejemplo, 5 elevado a la 29 tiene exactamente 30 divisores. Que 7 a la 29 también. Que 11 a la 29 también tiene 30 divisores. Entonces, en realidad sería cualquier primo elevado a la 29 tiene 30 divisores. Por eso es que dice que hallemos
las descomposiciones en función de los factores primos. Nosotros lo que vamos a hacer en la solución es jugar con los exponentes y a las bases de esas potencias, o sea, a los divisores primos, le pondremos nombre P1, P2, P3, P4, P, Q, R, S, como se les ocurra, pero van a quedar genéricos. ¿Sí? Entonces, fíjense que básicamente lo que tenemos que hacer cuando conocemos la cantidad de divisores primos es pensar, perdón, la cantidad de divisores, que es 30, ¿se acuerdan que hay una fórmula para eso? En función de la descomposición factorial, tenemos que pensar cómo podríamos escribir el 30 como un producto. Supónganse que 30 es obvio que es 2 por 15, ¿no? Pero si pienso en ese 2 por 15 como el primer exponente más 1 por el segundo exponente más 1, la descomposición que me da es esta tercera, que sería un primo elevado a la 1 por otro primo elevado a la 14. Podemos verificarlo. El primer primo tiene exponente 1, el segundo primo tiene exponente 14, aumentamos cada uno de ellos en 1 y nos quedaría 2 y nos quedaría 15, y como 2 por 15 es 30, tenemos que ese número, el que tiene esa descomposición, tiene 30 divisores. Lo mismo en la segunda, perdón, en la segunda, en los demás. Y repito, la idea sería pensar formas de escribir el 30 como producto. Las repaso. En el primero, estoy pensando el 30 como 30. 30 por 1 podría ser. La segunda estoy pensando al 30 como 2 por 3 por 5. En la tercera estoy pensando al 30 como de 2 por 15, en la tercera como 6 por 5 y en la última como 10 por 3. Nos dice ahora, antes de seguir, perdonen, vieron que entonces me quedan 5 formas de escribir a 30, perdón, a 5 familias de números A en función de números primos. Cuando digo en función de números primos, voy a repetir algo. Por ejemplo, en la primera expresión está incluido el 7 a la 29, el 11 a la 29, el 23 a la 29. Eso sería para cualquier número primo. Vamos a ver entonces cómo interpretamos los datos que dice la parte B y cómo mezclamos, digamos, esto con la parte A, porque dice HA sabiendo que además se cumple. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo una A que tiene 30 divisores, por tanto, todo lo que resolvimos en la parte A lo podemos usar, pero le agregamos datos. Primer dato, dice, tiene un divisor primo X que verifica máximo común divisor entre A y X cuadrado es X. Vamos a ver qué significa esto, porque no sabemos quién es el X, pero no lo precisamos. En primer lugar, X, este divisor que es desconocido, es un divisor de A, ¿no? Porque en realidad, si es máximo común divisor de A y X cuadrado, los divide ambos, ¿no? Es un divisor común. Ahora, ¿qué nos está diciendo este exponente X cuadrado y este X que es el máximo común divisor? Básicamente nos dice que el X cuadrado no es un divisor del A. ¿Por qué? Si el X cuadrado fuera un divisor del A, ¿sí? Como también es un divisor de X cuadrado, entonces, digamos, el máximo común divisor sería más grande, sería X cuadrado, ¿no? Acá podría pasar lo mismo con, supónganse que dijera máximo común divisor entre A y X a la 5 da X. Es lo mismo podemos decir, que la máxima potencia de X que lo divide es X. Básicamente entonces lo que nos está diciendo es que hay un número primo en la descomposición factorial que está elevado a la potencia 1. Por ejemplo, en el primer caso, porque ahora voy a tener en cuenta esto,
acá lo que tendría que preguntarme es, ¿en cuáles casos hay un primo elevado a la 1? ¿Tá? Por ejemplo, ¿por qué descarto el primer caso? Porque, por ejemplo, acá si yo tomo el primo X es ese P1, P1 divide a la y P2 también, P a la 2, perdón, ¿no? En estos casos también, porque P1 está elevado a la 9, por tanto P1 divide la A y el cuadrado también lo divide. En los únicos casos donde hay en la descomposición en factores primos, hay un primo con exponente 1, es en el caso 2 y en el caso 3. ¿Tá? O sea, hasta acá lo que estamos diciendo con el primer dato es la descomposición de A es una de estas dos, lo que marcamos con un asterisco porque lo usamos al final. Después tenemos dos datos más que son muy fáciles de usar. Dice que el máximo común divisor de A y 1701 es 576 y que 11 es un divisor de A. Entonces, esto es, o sea, dice que el máximo común divisor entre A y 1701 es 567, esto es 3 a la 4 por 7, ¿está? Y de esto lo que estamos diciendo es que el 567 es un divisor de A, o sea, que 3 a la 4 por 7 dividen al A. Y fíjense que acá me está diciendo una cosa importante, ¿no? Hasta acá tenemos dos divisores primos. Si fuera esta, por ejemplo, la descomposición tendríamos que el P a la 3 sería 4 y que el 7 podría ser P1 o P2. ¿Tá? O hasta acá podría ser que el 7 es el P1 y el 3 es el P2. Pero resulta que agregamos por el último dato que 11 es un tercer divisor primo de A. Entonces fíjense que nosotros tenemos ahí, según esto que está escrito acá, que 3 a la 4 por 7 divide A y 11 divide A. Tenemos que conocemos tres divisores primos del A, el 3, el 7 y el 11. Si miramos las posibilidades que tenemos en el renglón anterior, el único caso en que A tiene tres divisores primos es este, ¿tá? Que se puede escribir como un primo a la 1 por un primo a la 2 por un primo a la 4. Entonces nos fijamos qué lugar puede ocupar cada uno y tenemos. El que no tiene dudas cuál es el 3 a la 4, digamos. O sea, el P3 tendría que ser 3, porque está elevado a la 4. Pero el 7 y el 11 podrían ser el P1 y el P2, y no da igual poner que el primer primo elevado a la 1 sea 7 y el segundo que está elevado a la 2 sea 11, o ponerlos al revés. Por tanto, tenemos dos posibilidades, sustituyendo de nuevo en esta expresión de A el P1 por 7, el P2 por 11 y el P3 por 3, y el P1 por 11, el P2 por 7 y el P3 por 3. ¿Tá? El P1 y el P2 se pueden intercambiar, digamos, por 7 y por 11, y el P3 es fijo 3 a la 4. Por tanto, hay dos posibles naturales A que verifican estas condiciones. Y por último, tenemos este ejercicio de números complejos. Creo que es el primer sistema que aparece en esta corrida de simulacros. Esto se resuelve igual que resolvemos en el liceo. Podríamos usar sustitución, podríamos usar eh, igualación. Supónganse que usamos sustitución. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo no puse el desarrollo de las cuentas. Por ejemplo, si en la primera ecuación queremos despejar, supónganse, el z, esto nos quedaría, pasamos restando el i por w. Tengan en cuenta acá que esto puede ser un lío. El i es la unidad imaginaria, el número complejo i, mientras que z y w son números desconocidos. ¿Sí? Bien.
Sí, me perdí. En la primera ecuación, por ejemplo, si despejáramos el z, tendríamos que z es igual a menos i sobre 2 por w. ¿Tá? Y eso lo podríamos sustituir acá y obtenemos una ecuación de primer grado que solamente tiene incógnita w. De estas ya resolvimos. ¿Tá? O sea, simplemente hay que sustituir, nos queda una ecuación de primer grado donde despejamos el w. Tengan cuidado en las cuentas, hay que hacer divisiones, así que hay que repasar bien las operaciones con los números complejos, ya que eh, el apartado siguiente usa las soluciones estas. Bueno, haciendo estas cuentas nos queda que z es 4 más 3i, w es menos 6 más 8i, y la parte B, que usa de estos números complejos, nos dice, uno de los complejos hallados en el apartado anterior es solución de la misma. Este dato es importante, porque a nosotros nos está diciendo que conocemos una solución. Es importante que conozcamos una solución porque, bueno, es de tercer grado la ecuación, y si, digamos que si fuera de segundo, podemos usar la fórmula de Bhaskara. Pero como es de tercer grado, entonces básicamente tendríamos que conocer alguna. ¿Cómo se procede? Porque no nos dice si el z o el w es raíz de esa ecuación. Tendríamos que sustituir, ¿tá? eh, los dos números complejos en esa expresión polinómica, ¿tá? Para ver cuándo da cero. Esto lo podemos usar con el esquema de Ruffini. Está desarrollado detalladamente en el material de números complejos. Con una de las dos vamos a tener, bueno, resto cero en el esquema de Ruffini. ¿Sí? Ahora, hay otro tema. Ustedes van a hacer las cuentas, cuando hacen esto con el W no van a obtener allá una imagen cero, con el Z sí. Lo que va a pasar es que en el cociente, o sea, los tres numeritos que quedan abajo en el Ruffini, ¿tá? Son coeficientes complejos de una ecuación de segundo grado. Hasta ahí lo que pueden hacer es parar y usar Bhaskara con esa ecuación de segundo grado. Yo prefiero no usar eso, sino que hacer lo que puse en el material como Ruffini sucesivo, que algunos le llaman Ruffini en cascada, porque como esta ecuación es polinómica y tiene coeficientes reales, sabemos que si tiene raíz un número complejo, tiene también a su conjugada. En este caso, podemos usar Ruffini con 4 más 3i, y luego, en forma sucesiva, con 4 menos 3i, y lo que obtenemos es una ecuación de primer grado al final, que tiene, vamos a obtener 2x más 1, que tiene raíz menos un medio. Y bueno, esto es todo.